Dentro de la fisiología del aparato locomotor. Ustedes ya han hecho las clases de anatomía y vamos a tener que recordar mucho de anatomía. Bueno, yo voy a asumir que ustedes ya saben la anatomía y mucho de lo que hablemos vamos a tener que avanzar, ¿no? Entonces fíjense, en este casito, 42 años, se remitía a emergencia, una caída de parapente, nada común tampoco, ¿no? Por lo menos por medio. Dolor lumbar muy intenso, no hay agitación motora de las extremidades inferiores, pero hay hipoestesia en ambas extremidades y inclusión mediana. Los reflejos están conservados, hay retención urinaria con una sonda. Sin embargo, le tomamos una radiografía de la columna y hay una fractura lumbar, ¿no? Por estallido. Ha sido tan fuerte el golpe que la segunda vértebra lumbar tiene fractura. Y eso tiene que ver con el aparato locomotor, por supuesto, ¿no? Porque es la columna vertebral. Cuando nosotros hablamos de semiología, en el examen físico vamos a hablar también de la inspección, ¿sí? Vamos a palpar. Se pueden percutir algunas zonas del aparato locomotor, no es lo usual, pero no ocultamos, ¿no? El aparato locomotor. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente son las dos primeras: inspección y palpación. ¿Ya? A la inspección hay que ver la actitud, la postura. Ustedes esto ya lo han visto: ejes clínicos, formas, relaciones de la piel, grafismo, la marcha. Y siempre hay que comparar ambos lados del cuerpo, ¿sí? Sobre todo ver simetría. Si ustedes ven que un miembro está hinchado, no lo puede mover, ¿no? Pues definitivamente se van a dar cuenta y denota una alteración en el aparato locomotor. Siempre hay que comparar ambos lados. Discúlpame, de verdad discúlpame, lo siento. Sí, que tengo el tiempo justo. Al final puede ser, sí, encantado. No, discúlpame, de verdad discúlpame, yo lo conozco a él. Creí que ya había terminado. Pero, no, ¿qué estás haciendo? Palpación. Hay que comparar el lado sano. Hay que ver la temperatura, relieves anatómicos, aumento de volumen. Y estable, no vamos a quedar más tarde. No. Disminución de volumen, atrofia, hipotrofia, ausencia parcial, desplazamiento, reductible, irreductible, contracturas. Es decir, nosotros tenemos que ver todo lo que tocamos. ¿Sí? Pues voy a tocar si está caliente, si está frío, si está hinchado, ¿no? Si le duele, si está deforme. ¿Sí? O sea, inspección primero lo que vamos a mirar, lo que voy a ver, pero esa deformidad yo la puedo pues, tocar, ¿sí? Toco esa muñeca hinchada y seguramente le voy a pedir una radiografía. Como siempre les digo, ustedes deben prepararse lo más pronto que es el internado, ¿ya? Entonces, en el internado ustedes van a estar en emergencia de repente y llega un paciente que jugando fútbol se ha torcido el tobillo, ¿sí? Entonces, ustedes se acuerdan, semiología del aparato locomotor. Tengo que ver simetría, ¿no? Si hay deformidades, si hay alteraciones a mi inspección. No le voy a examinar por el tobillo con las zapatillas, las medias puestas, ¿no? Porque yo veo ahí no tiene nada. El paciente se queja de dolor, entonces le hago sacar las zapatillas, las medias y creo que no se van a ir. ¿Ustedes qué dicen? Ya. Entonces, le quito los zapatos y el tobillo lo veo pues hinchado, ¿no? Y le digo, camina, a ver, camina. No puede dar un paso. ¿Qué voy a hacer? Lo mando al huesero. No. ¿Qué hago? Le voy a pedir una radiografía, ¿sí? Del tobillo. Y probablemente venga que había una fractura, o si no hay fractura, de repente lo más probable es que haya una esguince. ¿Ya? Inspección, palpación. Esto vale para todo lo que vamos a hablar, ¿eh? Yo les voy a entregar las diapositivas, ¿no? Para que no tengan problemas. Otro aspecto importante es la movilidad, ¿no? Activa y pasiva. Si el paciente puede moverlo, ¿no? Y luego tú lo mueves, ese tobillo que lo ves hinchado, a ver, mueve tu pie, no lo puede mover. Tú vas y lo mueves y grita de dolor. ¿De acuerdo? Eso tiene que ver con lo activo y con lo pasivo. Asimismo, hay exámenes regionales con mediciones, algunas maniobras que vamos a ver y signos clásicos. Ese tobillo hinchado, esto es muy importante y recuérdenlo para su internado. El estado neurovascular.
me interesa mucho, ¿no? No es lo mismo pues, que esté hinchado y de repente no lo siente el pie, ¿no? O empieza a ponerse negro el pie. ¿Qué puede haber pasado? Hay compromiso vascular, ¿no? Y se va a necrosar y probablemente sea quirúrgico. ¿Se dan cuenta? O si la lesión es a nivel articular, no es lo mismo que el paciente se fracture una falange a que se fracture la muñeca y que comprometa la articulación. El compromiso articular es malo, ¿no? Merece rehabilitación, demora más tiempo, puede quedar con secuelas de dolor, es decir, el estado neurovascular es importante, ver los pulsos, ver la sensibilidad, ver la parte motora, las alteraciones tróficas que puedan presentarse es fundamental. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, hasta ahí, ustedes, es en la parte general, ¿no? De semiología del aparato. Ahora vamos a ver por regiones, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Vamos a empezar por la columna. Ustedes se acuerdan esto, las curvaturas, ¿no? Cervical, torácica, lumbar, sacra, ¿sí? Y puede haber alteraciones en la columna, por supuesto. Y muchas de ellas son traumáticas, como generalmente pasa en el aparato locomotor. Para que se lesione la columna, ¿qué puede pasar? Puede ser una lesión aguda de reciente inicio, ¿no? Por ejemplo, un accidente de tránsito, ¿sí? O crónica, malas posiciones, ¿sí? Que puede llevar a deformidades de la columna, cifosis, escoliosis, que eso va a conllevar alteraciones en la estructura, ¿ya? Y lo que les decía, ¿no? Para todo lo que vamos a hablar de aquí para adelante, va a ser inspección y palpación. Y recuerden todas las características generales que hemos dicho. Valen para todas las regiones del aparato locomotor, ¿ya? A la inspección entonces vamos a ver por qué esa columna está alineada, ¿no? Hay que verla de un lado para ver si hay lordosis, ¿sí? O de la parte posterior para ver si hay deformidad lateral, ¿no? Si hay cifosis, cifoescoliosis. A la palpación pues veremos si hay dolor, cómo están las apófisis espinosas, anatomía, ¿no? El sacro, coxis. La paciente estuvo bajando las escaleras y se cayó sentada y tiene un dolor muy intenso en la cola. Lo más probable es que tenga una lesión sacro-coxígea, ¿no? Le pediré una radiografía sacro-coxis, frente y lateral, y de repente encuentro una fractura a ese nivel. La columna es muy móvil. No es igual que el miembro superior o el miembro inferior, pero sí tiene rangos de movimiento. La columna vertebral no es rígida. Si es rígida es una enfermedad. ¿Cómo se llama? ¿Alguien ha escuchado una vez? La espondilitis anquilosante. Si el paciente camina así como robot, ¿sí? Y es joven, probablemente tenga una enfermedad autoinmune que es la espondilitis anquilosante. Le toman una radiografía y la columna parece una caña de bambú. Es típico signo radiológico de la espondilitis anquilosante. Entonces la columna es móvil, ¿no? Flexión, extiende, tiene inclinación lateral, ¿no? Tiene rotación, ¿sí? Tiene rotación. Lógicamente sin flexionar las rodillas y sujetando la cara. Entonces, ¿le da rigidez al organismo? Por supuesto, pero eso no le quita elasticidad que le da la mano. ¿Se acuerdan ustedes de este hueso que les tomaba de la anatomía, ¿no? Y de este otro, ¿se acuerdan? Que tiene que ver con la rotación, ¿no? El eje vertical, los apófisis odontoides, ¿no? Esta de aquí. Cuidado, fracturas del arco anterior o posterior, accidentes de tránsito, ¿no? Del cuello. Se fractura eso y ustedes lo mueven mal, no le ponen un collarín, podríamos generar complicaciones más graves como secciones medulares, ¿no? Entonces, el cuello a nivel cervical, el que va a dar principalmente el movimiento es la articulación del atlas con el axis, ¿sí? Y le va a permitir movimientos de la cabeza. Eso a nivel de la columna cervical. Si vamos más abajo, a nivel de la columna dorsal, hay una convexidad posterior que se llama cifosis, tiene un canal medular estrecho, ¿no? A nivel de la columna dorsal. Acuérdense, ¿cuántas vértebras dorsales tenemos? 12 dorsales, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántas cervicales? 5 lumbares y 5 sacras, ¿no? Y el coxis, ¿de acuerdo? Conforme baja, se va ensanchando el canal medular.
es rígida, la columna dorsal es rígida, ¿sí? Ustedes ven a un paciente y no puede mover la columna dorsal, es rígida, ¿de acuerdo? Más bien abajo, la columna lumbar también se hace más ancha, el canal medular es más amplio, la médula está casi libre, las vértebras, si se acuerdan por anatomía, son más gruesas, ¿no? Como que más fuertes, amplia flexión y extensión, con inclinación lateral marcada, pero con una rotación limitada. Y más abajo, hueso grande, triangular, el sacro coxis, ¿no? Y en esta paciente que les digo que se cayó sentada y se fracturó el coxis, antiguamente había una maniobra para reducir, que se llamaba la maniobra de San Martín, que era hacer tacto rectal y reducir la fractura. Es tan traumática que ya no se hace, ¿ya? Es algo que el paciente les pida. ¿Se acuerdan de eso, no? La anatomía. Muy bien. Entonces, si nosotros conocemos la anatomía y las características de la columna vertebral, fácilmente vamos a examinar. Siempre hay que examinar separado las columnas cervical del resto de la columna vertebral. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tienen sus propias características, como vamos a ver, ¿no? A nivel del cuello, debemos hacer una exploración neurológica y vascular. ¿De qué? De las extremidades superiores. Si hay una lesión cervical, puede haber compromiso de las extremidades superiores, adormecimiento, hasta de repente falta de debilidad incluso plejía, ¿no? Y pudiera estar relacionado, ¿se acuerdan de dónde salía el plexo braquial? ¿Se acuerdan? ¿Qué raíces eran? C, las cervicales, ¿ya? Entonces, si ustedes saben anatomía, por eso yo les cargoso con las ciencias básicas, ¿ya? La fisiología, la anatomía, la bioquímica, tienen que aprenderlas bien si no las aprendieron. Pues la anatomía sirve pues en semiología, como bien lo han dicho. El cuello, pues vamos a hacer inspección, palpación igualmente, como ver el rango de movimiento. El cuello pues tiene movimientos de extensión, como ven hacia atrás, ¿no? Al estirar todo su cuello. Lateral y también flexión hacia adelante, ¿no? A nivel de la columna dorso-lumbar, ya más abajo, igual una exploración neurológica y vascular, pero ¿será de los miembros superiores? No, vamos a ver los miembros inferiores, ¿ya? Entonces, si hay un accidente de tránsito y el paciente no mueve las piernas, probablemente la lesión esté ¿dónde? ¿En el cuello? No, ¿sí? Dorso lumbar, más abajo, ¿ya? Le voy a inspeccionar, voy a ver las características que hemos dicho, voy a palpar alteraciones. Y esta columna dorso lumbar, hasta abajo, pues tiene rangos de movimiento importantes, ¿no? Tanto de flexión como de extensión. De extensión más limitada, ¿no? Que puede ir hasta más o menos los 30, 35 grados, algunas personas pueden ir más atrás, ¿no? Es el araña. Pero eso va a depender de cada quien. En promedio es en los 30 grados en extensión y en flexión podemos llegar hasta los 75 grados sin flexionar las rodillas, ¿sí? Pero ¿qué tal si le dice a un paciente, a ver, flexiona, toca el pie y a las justas hace esto? No puede, ¿sí? Hay rigidez de la columna dorso-lumbar, ¿ya? Movimientos laterales, movimientos de rotación, ¿de acuerdo? Miren cómo hay un signo típico, si ustedes ven en esta región dorsal de la espalda, que se llama Dandy. ¿Han escuchado ese signo en semiología? Que es palpar las apófisis espinosas, ¿no? Y en algún momento puede aparecer dolor, ¿ya? Típico de procesos inflamatorios a nivel de la columna vertebral, ¿ya? Pero también lo que siempre se pregunta es, ¿los huesos duelen? ¿La columna es la que duele? Cuando hay por ejemplo, han cargado un peso, el paciente les dice, he cargado un peso y me he quedado doblado, y vine así a la emergencia, doblado. ¿Qué les parece?
¿Es el hueso el problema? No, el problema es la... ¿qué? La contractura muscular, ¿ya? Pues lo que hay que usar es analgésicos, AINES, por ejemplo, pero también relajantes musculares, ¿ya? Entonces, el aparato por eso se llama músculo esquelético, ¿sí? Los músculos tienen mucho que ver con el aparato locomotor. Los huesos solo no se van a mover, ¿no? Bien, miren, esto se llama escoliosis, curvatura lateral de la columna causa que el hombro derecho parezca un poco más alto que el izquierdo. Hay una desviación hacia la derecha, o pueden ser más severas, ¿no? La cifoescoliosis severas, ¿no? O una hiperlordosis, como pueden estar las embarazadas, ¿no? La embarazada ya hace hiperlordosis, ¿no? Para contener la barriga, ¿ya? Son posiciones anatómicas que podemos verlas en semiología. Y este paciente viene con espondilitis anquilosante, ¿no? Esta es la postura clásica, pero en estadios avanzados, ¿no? Una columna rígida, y el paciente no la puede mover la columna por la rigidez que tiene. Y si tomamos una radiografía, probablemente encontremos el signo que les digo en caña de Tumbú, ¿ya? Pero ¿qué pasa con la columna dentro de lo más frecuente? Yo les digo en las prácticas que hay que ver lo más frecuente, lo más común, ¿no? No les voy a decir lo más común en la columna, cáncer de la médula, no, ¿no? ¿Qué es lo más común que puede afectar? Las lumbalgias, ¿ya? Entonces, el paciente que estaba cargando peso y que de pronto tuvo dolor a nivel dorso lumbar, por ejemplo, ¿sí? Lumbago, que es el dolor, y lumbociática cuando hay compromiso de una raíz nerviosa, y eso hay que ver el signo de la C, ¿no? Una S, ¿no? La C. Al elevar la extremidad extendida, más o menos a 45 o 50 grados, desencadena un dolor que recorre por todo el miembro inferior donde estamos examinando, ¿sí? Y ese dolor que aparece en ese momento de la maniobra nos dice que es un LASEGE positivo. ¿De acuerdo? Es un LASEGE positivo. ¿Y qué significa eso? Alta sospecha de hernia del núcleo pulposo. ¿Qué tengo que hacer entonces? Una radiografía. No, tengo una resonancia magnética de la columna vertebral. Probablemente sea aquí. ¿Ya? Bien. De hecho que el origen de una lumbalgia ciática es más mecánico, ¿sí? Cargar peso, malas posiciones, estar sentado mucho tiempo, hacer esfuerzo en esa columna. Ya hemos hablado de la maniobra de la SEGE, el nervio ciático de lo más grueso, se acuerda de la anatomía, ¿no? Que recorría la parte dorsal del miembro inferior a de la cadera, ¿no? Todo su recorrido a través del miembro inferior y puede generar un dolor como un rayo, ¿no? Que va desde los glúteos, baja por la pierna y va hasta los pies y los dedos inclusive, y el paciente lo refiere como un rayo. ¿De acuerdo? Muy bien. La columna, ¿sí? Yo les voy a preguntar de las lumbalgias, de lo que es columna, ¿sí? La lumbalgia es lo más común. Vamos a hablar de los miembros superiores, miembros inferiores, ¿ya? Ustedes recuerdan la anatomía, tantos nombres, ¿no? De anatomía, el curso más bonito de toda la carrera, ¿no? Para ustedes. El que todos querían hacer. Y todos estos nombrecitos, pues, muchos de ellos jamás se van a acordar, pero algunos importantes al momento de estudiar semiología, ¿ya? Entonces, hablamos del miembro superior, vamos a empezar a nivel del hombro. Vamos a ver nuestra inspección y palpación. Ustedes se acuerdan claramente de la anatomía del hombro y del miembro superior, y se acuerdan de esto, del manquito de los rotadores, ¿no? Que la pregunta era, ¿quién conforma el manquito de los rotadores? ¿No? Lesión común, ¿sí? Y los músculos que pueden estar alrededor del hombro, ¿no? Como los pectorales, el deltoides, el trapecio, el romboides, el bíceps, que tienen inserción a ese nivel. Si nosotros conocemos las zonas óseas, los relieves óseos, ¿sí? El acromio, ¿se acuerdan? O la articulación acromioclavicular que suele luxarse, ¿no? Una caída y se abre y duele el hombro. Le toman una placa, pues si no está roto.
pero la acromioclavicular se luxó, se separó, ¿no? Y el tratamiento es reposo, de repente con el inmovilizar con un aparato de yeso, ¿ya? Anatomía, la clavícula, el músculo deltoides de este lado, los músculos que configuran el hombro, que son las partes blandas, ¿no? Los movimientos que se pueden realizar a ese nivel, ¿no? Ya del miembro superior, ¿de acuerdo? Y algo muy común, ¿qué pasa pues en el hombro? ¿No? Van corriendo, se tropiezan, se caen sobre el hombro, entonces se levantan y les duele terriblemente, ¿no? No pueden mover el miembro superior derecho. Les tocan ahí y les duele. Y hay un signo. ¿Cómo se llama ese signo? El signo de la tecla le llaman. Hay una fractura de la clavícula, la tocas y regresa, como una tecla de piano. ¿Ya? También le llaman la charretera, cuando tocas y está todo deforme, esa zona del hombro, producto de la fractura. Entonces, pues tomamos una radiografía a este paciente y si podemos verlo de cerca, bueno, no se ve la imagen, yo consigo ver la pantalla, esta zona está más elevada, hinchada, ¿sí? Vemos la placa y miren, clavícula rota, ¿ya? Entonces, los movimientos del hombro pues son muy amplios, ¿no? Ustedes tienen los movimientos. ¿Cuál es la lesión típica? El hombro doloroso, que puede tener algunas características de cronicidad, pero más traumáticas por caídas y golpes que pueden generar o luxaciones o fracturas a nivel de la clavícula. ¿Ya? Se operan las fracturas de la clavícula, más del 80% no se operan. Aparato de yeso y movilización, vendajes en 8, ¿sí? En niños menos, son fracturas generalmente en tallo verde. ¿Entienden qué es la fractura en tallo verde? Se agarra un tallito de una planta verde y la quiebran, no se quiebra del todo, como un tronco seco, ¿sí? Lo regresan y sigue unido, no se separó. ¿Cómo se llama tallo verde? ¿Ya? Entonces vamos al brazo, ustedes van a ver ¿qué pasa en el brazo? El músculo principal, ¿cuál es? El bíceps, ¿no? Bíceps, tríceps. Pasan los nervios y las arterias humerales, de ahí viene el nombre del húmero, porque ahí está el hueso húmero. ¿Sí? Una fractura de ese nivel, pues va a ser muy grosera, ¿no? Para no darnos cuenta que está a ese nivel. No solo a la inspección, sino a la palpación. Viene un accidente, un politraumatizado, yo tengo que tocar, de pronto le están tocando, ¡ah! Y grita, ¿sí? Y lo descubren y está todo hinchado en el brazo, ¿no? Y hay que hablar bien, ¿no? Es miembro superior izquierdo, no brazo izquierdo, ¿de acuerdo? Brazo es del hombro al codo, ¿sí? Anatómicamente. Y a nivel del codo igual, tengo que ver los movimientos del codo y los problemas que pueden presentarse, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes del epitrópio, ¿sí? Del lecranen, de los epicóndilos, de la cabeza del radio, que tiene que ver, ¿se acuerdan con este movimiento? ¿Cómo era? Supinación y de pronación, ¿no? Y el codo tiene un amplio rango de movimiento, ¿de acuerdo? Y hay dos lesiones que siempre les pregunto en los exámenes y no siempre se equivocan, que son la epicondilitis lateral, o también llamado codo del tenista, ¿sí? O del frontonista, o del piconista, lo que quieran, ¿saben con plaqueta? Epicondilitis lateral, miren, el epicóndilo lateral duele. Y la medial, que es llamado codo del golfista, ¿de acuerdo? Epicondilitis, por movimientos continuos en el ejercicio, que genera inflamación de los epicóndilos y dolor posterior que puede verse al examen. ¿Qué les parece ese codo? Hinchado, hay una bursa en el olecranen, ¿ya? Es la bursitis del olecranen, ¿no? Hinchado completamente. Muy grosero, ¿no? Ustedes no van a decir que acá no hay nada. Que se les pasa eso. Que ustedes tienen que ver la piel, ¿sí?
No, el paciente está bien tapadito con la sábana hasta acá, y no tiene nada, lo descubren y dicen, ah, ya está la desgracia. ¿Ya? Siempre miren, no crean lo que les dicen, revisen, que no se les pase esto. Bueno, el codo tiene varios rangos de movimiento, como ya ustedes lo saben. La región del antebrazo. De hecho, que el antebrazo, ¿de quién va a depender en su movimiento? Del codo, ¿no? Del codo. ¿A dónde lo voy a mover? ¿Si lo voy a pronar o lo voy a supinar? Que son los movimientos básicos que se dan a nivel del antebrazo. ¿Ya? Hace supino-pronación, lo que hemos dicho. Pueden haber lesiones también neurovasculares, óseas, musculares, que también van a ser muy evidentes. Y llegamos a la muñeca, ¿ya? Y en la muñeca les tomaban los huesitos del carpo, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son? Acá está. Ustedes tenían que saber el orden, ¿no? ¿Cuál es? Y muy comúnmente afectados por fracturas, ¿sí? Una caída y puede haber una lesión a nivel de la muñeca y se llama lesión del carpo, ¿no? De los huesos del carpo. Y los huesos de la muñeca lógicamente tienen que ver con las manos, ¿no? Y las manos, de hecho, donde tenemos el mayor rango de movimiento y principalmente este que se llama ¿qué? ¿Cómo se llama este movimiento? Pinza, ¿ya? La pinza. Pocos son los seres que hacen pinza. Los primates también hacen pinza, los monos, ¿no? Y nadie más, y el ser humano. Como se conocen otros, lo dicen. Miren esa muñeca. ¿Qué les parece esa muñeca? El paciente se cae, se golpea, se tuerce la muñeca, por decirlo, y viene con la muñeca hinchada y deforme, ¿ya? Y le tomamos una radiografía y encontramos una fractura distal de los huesos del antebrazo, que son el cúbito y el radio. Pero ustedes entraron porque están en las elecciones y no quieren que gane el otro partido y se empiezan a pelear. No creo, antes sí pasaba eso, antiguamente. Decía, ¿por qué tanta? Bueno, y la fractura del boxeador, una fractura del quinto metacarpiano, típico, ¿sí? Bien. ¿Sí? Fractura del quinto metacarpiano. Se enojan y golpean a la pared. Después de la mano, fractura del boxeador. O sucede que es una paciente, de repente mujer, que trabaja con la computadora todo el día, es secretaria, y siente adormecimientos en las manos, le duelen las muñecas, ambas muñecas. Y ustedes ya tienen que sospechar en un síndrome del túnel carpiano, ¿no? Y vamos a tener dos signos semiológicos que podemos hacer, ¿de acuerdo? Uno se llama el signo de Tinel, que no es más que percutir la zona de la muñeca, y eso genera dolor, ¿ya? Y el otro, el signo de Fallen, que es el que ven acá a la izquierda, que es hacerle esta posición a la paciente, en ese caso con el que estamos hablando, y alrededor de los 30-40 segundos empieza un adormecimiento y dolor terrible en las manos. ¿Qué pasó? Hay una inflamación por el uso crónico de las muñecas y las manos, ¿no? En actividades manuales, que genera inflamación de todas las fascias a nivel carpal, ¿sí? De la muñeca, y eso ahorca el sistema neurovascular que lo atraviesa, ¿de acuerdo? Generalmente el nervio mediano que pasa por ahí, ¿se acuerdan del nervio mediano, no? Y genera pues adormecimientos típicos en la mano, ¿de acuerdo? Pero también podemos tener una mano deforme completamente y con los dedos en cuello de cisne, se dice, ¿no? Deformidad típica de la artritis reumatoide, ¿no? No es reumatismo, sino es artritis reumatoide con desviación ulnar. ¿Qué significa ulnar? Cubital. ¿Ya? Típico, ¿no? Le ven la manito y ven los nódulos de Heberden y de Bouchard, ¿sí?
Los Bouchard son los proximales y los de Heberden son los de la articulación distal, ¿no? Carpal distal. Carpal, digo, para las falanges, proximales y distales. ¿Ya? Alteraciones en las manos. Miren esas deformidades clásicas en la artrosis. Ahí están. ¿Cómo se llaman estos nódulos? De Heberden. ¿Y estos? Estos son proximales. Cuando ustedes escuchen proximales, tiene que estar el paciente en posición anatómica, ¿sí? ¿Cuál es la posición anatómica? Las palmas hacia adelante. Todo lo que sea cerca al centro o a la cabeza es proximal, ¿ya? Entonces, para que nunca se olviden, la B y la H, la B de Bouchard y la H de Heberden, ¿cuál es primero? La B, entonces la B es proximal, los Bouchard son proximales y los Heberden son distales, ¿ya? Vamos más abajo, vamos a la cadera. De hecho que en la cadera yo les quiero preguntar esto, la displasia congénita de cadera, ¿se acuerdan? Alguna vez seguro han oído hablar, ¿no? ¿Qué sucede? Hay una alteración en el desarrollo, en la formación de la cadera, tanto del hueco donde va a ir la fosa clinoidea, ¿no? Y la cabeza del fémur, que tiene que insertarse ahí. Y nos puede dar pues, dos signos, ¿no? O dos maniobras que podemos hacer. Una es la maniobra de Ortolani, que es un chasquido a realizar abducción en ambas caderas al mismo tiempo. Se sale la cadera de su sitio. Y la de Barlow, cadera dislocable, pero al empujar y a deducir, ¿no? O sea, al regresar hacia adentro. ¿Sí? Se me sale al abrir, se sale al regresar. Típicos signos de qué? De luxación congénita. Pero ya no le hago la maniobra, hay que tomar las radiografías. ¿A qué edad se toma un niño o niña una radiografía de caderas? A los, no tienen hermanitos, hermanitas, sobrinos, a los 3 meses. Avisen a casa. A los 3 meses hay que tomar una radiografía de caderas, se miden los ángulos y se ve si hay sospecha o no de displasia congénita de cadera. Y si lo hay, tiene que usar los arnés, ¿no? El arnés de Paptic, ¿sí? Que antes no se usaba, usaba el pañal ancho que dice. Pero también puede pasar que es una persona mayor, ¿no? Una persona mayor y en su casa hay muchas gradas, escaleras, todo, y va a bajar la grada y ¡pum! Se cae. Y ya no se puede parar. Horas después lo buscan al abuelito y lo encuentran tirado en el suelo. Y le ven las piernas, y las piernas están así, ¿no? Los pies así echados en el suelo, uno de ellos está así. Y más corto. Eso es típico de ¿qué? De una fractura de cadera, como ven ahí, ¿sí? Una rotación externa o abducción de la extremidad y acogimiento. ¿Ya? ¿Qué pasa en la rodilla? Alteraciones anatómicas, genus valgo, ¿no? Las rodillas hacia adentro y entre, con un paréntesis o alicate, el genus val o el recurvato, miren, hacia atrás, ¿no? Y que pueden verse, y muchos de ellos de repente no pueden traer mayor. Tenemos que ver estos dos signos: la estabilidad de los ligamentos colaterales y de los ligamentos cruzados anterior y posterior. ¿Ya? El primer signo que ven en esta imagen es para ver los ligamentos laterales o laterales, externo-externo, ¿no? ¿Cómo se llama ese signo? Se llama la maniobra para ver el signo de si eso no es del bostezo. ¿Ya? Como ven, se coge la pierna y se mueve hacia un lado, y si está fácilmente de mover en esa maniobra hacia los lados, significa que hay compromiso hasta ruptura de repente de los ligamentos colaterales y nos dice si es un bostezo positivo, ¿sí? O si le encontramos con mucha estabilidad esa rodilla, significa que es un bostezo negativo y no hay problema. El cajón anterior es jalar, como ven en esa posición arriba, ¿sí? De la pierna, pero lo que voy a evaluar son los ligamentos o el ligamento cruzado anterior.
Y si empujo, veo la estabilidad del ligamento cruzado posterior, también llamado cajón posterior. ¿De acuerdo? Entonces las preguntas van a ir en ese sentido, ¿sí? Para ver ligamentos colaterales, postecio. Para ver ligamento cruzado anterior y posterior, el cajón anterior y posterior. ¿Ya? No, me estoy hablando de los meniscos. De verdad, con que me aprendan eso es bastante. ¿Ya? ¿Qué pasa si hay derrame en la rodilla? La rodilla la ven hinchada, ¿no? Le duele. Y hay un signo que es llamado el témpano, también el chapoteo o del cubo de hielo, donde, fíjense la posición que toma el examinador de las manos sobre la rodilla y pues presiona con uno de los dedos de esta mano, en este caso el lado derecho, y hace un efecto como de estuviera empujando un hielo hacia abajo y regresa, ¿no? En el agua, ¿ya? Eso es típico de la presencia de derrame a nivel del largo, ¿ya? Acá está más descrito lo que hemos hablado de los ligamentos cruzados, los ligamentos laterales. Cruzados y laterales cuando principalmente, ¿ya? Vámonos más abajo y llegamos hasta el pie. Y generalmente aquí vamos a ver alteraciones en los arcos, ¿no? El pie plano, donde hay ausencia de la formación del arco frontal, ¿no? Tan exagerado puede ser que se llama pie cabo también, ¿no? Donde hay más bien lo contrario, ¿no? Una exageración del arco a nivel frontal, ¿ya? Los movimientos del pie muy amplios, ustedes muy bien lo saben. No, había una imagen aquí. Imagínense que ustedes están con su taco. ¿Cuál es el taco más grande? 12, taco 12. 15. Ese es un arma mortal. Si lo tiras, puedes matar a alguien. Está cayendo con su taco 15 y en eso ¡crack! Se dobla. ¿Qué puede pasar? Ahí hay una imagen de un tobillo con un taco grande y produce un gran dolor e inflamación del tobillo, ¿no? Que puede afectar el pie también, ¿sí? Y puede generar no solo fracturas, sino ruptura de ligamentos, lesión de los ligamentos, que es el conocido esguince, ¿no? Puede ser, ¿por qué no sale? Ya. Y acá hay otra imagen del llamado juanete del pie, ¿se acuerdan? Que el nombre médico es el hallux valgus. ¿Se acuerdan? Les habrán hablado también en anatomía, que es una deformidad por el uso del zapato en punta, ¿sí? Y produce una deformidad terrible del primer metatarsiano, ¿no? Del pie, ¿sí? Del primer dedo del pie. Y se va hacia adentro, generando lo que se conoce como juanete, ¿sí? Callo, que muchas veces se vuelve quirúrgico. En el pie, cuidado en los diabéticos. El pie diabético, que puede generar cosas, ¿ya? Y sobre todo, en el primer dedo del pie, que es el dedo gordo, ¿no? Que puede generar, ¿qué? Un dolor muy intenso que se da en las madrugadas y con el frío y con el consumo de alcohol, además, que son los ataques de gota, que puede generar un dolor terrible en el primer dedo, ¿no? En la metatarsofalángica del primer dedo, ¿ya? Entonces, no hemos querido hablar cuestiones de otros cursos, sino netamente semiológicos, de lo que ustedes van a poder ver. Cuando vean una alteración en el aparato locomotor, no hay que subestimarlo, ¿ya? Una mano que se ha flexionado mucho pudiese tener una fractura, ¿ya? ¿Cuál es el consejo? Pida una radiografía. Si le sigue doliendo, es muy intenso el dolor, una evaluación por traumatología, para no meternos en problemas. Nunca jamás le digan a un paciente, no tienes nada, ¿sí?
Corre nomás, no tienes nada. Porque después va al traumatólogo y dice, de repente ni tiene, pero ahí se imagina, ahí es una fisura. Y va a regresar a ustedes y le va a decir, tú no sabías que te tocaba. ¿Qué es lo que tienen que hacer entonces? No veo una lesión importante, ¿sí? Pero esto es una radiografía, puede tener sus faltas, ¿no? No es una resonancia. Le voy a unos analgésicos, vamos a inmovilizar el tobillo con esta venda, pero mañana debe venir por trauma también. Está mejor, ¿no? Nunca sean absolutos con el aparato locomotor. En realidad con nada en medicina, nada es absoluto, ¿ya? Nunca digan completamente a que todo positivo, pero tampoco sean fatalistas, bueno, se va a morir, todos nos vamos a morir, no, tampoco, ¿ya? Al término medio. Muy bien. Entonces ya les he dicho las preguntas que van a ir, así que no necesitan las diapositivas, tampoco necesitan el video, así que lo vamos a borrar. Y el examen no sé cuándo es, pero creo que debe poner 5 preguntas, que es de lo que hemos hablado ahora, básicamente. ¿Ya? Nada de otro mundo. Y todo va a estar en un caso clínico, ¿no? Mujer con taco alto, que sufre torcedura, básicamente eso. ¿Ya? ¿Tienen preguntas? No. Listo. Gracias, chicos. Eso es todo.